Muchas gracias, todo muy bien aquí en México. Muy contento de estar contigo, Alejandro, y con tu audiencia. Muchísimas gracias. ¿Algo que nos quisiera contar acerca de usted para saber quién es el profesor para los que no lo conocen? Sí, bueno, yo estuve en Guatemala, viví 2 años, 2008 y 2009. Tengo muy buenos recuerdos. Eh, Otros no tan buenos, pero siempre me pasa igual en todas partes. Y en Guatemala el mejor recuerdo que tengo es los 2 años que dediqué a escribir mi libro Las leyes malas. Las leyes malas se consigue en las librerías Artemis Edinter, todavía quedan ejemplares en físico, y también está en PDF, Las leyes malas, Alberto Mansuetti. Yo ahora vivo en México y estoy accesible, estoy disponible principalmente a través de Facebook y Twitter. Si alguno de los oyentes que no me conoce quiere contactarse conmigo y con nosotros los del proyecto Cinco Reforma, entonces me puede buscar en Facebook o en Twitter. Estoy con mi nombre y apellido, Alberto Mansuetti, con una sola T. Y ahí nos comunicamos, yo le paso mi WhatsApp y entonces podemos conversar y intercambiar material y todo eso. Para vos y para tus oyentes, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Me gustaría que empezáramos con el tema. Entonces, como primera pregunta le tengo que si usted considera que hay relación entre el protestantismo y el capitalismo. Ok, la relación es entre el capitalismo y el cristianismo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, la Escuela de Salamanca, muy conocida por los que estudian economía, ¿ok? La Escuela de Salamanca es del siglo XVI y la mayoría de sus exponentes son curas, fueron sacerdotes, principalmente de la orden dominica, algún franciscano también. Yo en mi libro escribo que la Escuela de Salamanca no era exclusivamente Salamanca, porque había exponentes de otras universidades como Coimbra. Hablamos del siglo XVI, ¿ok? Y muchos autores protestantes de los siglos XVII y XVIII bebieron doctrina económica de la Escuela de Salamanca. O sea, ahí hay un autor católico, Alejandro Chafuen, escribió un libro muy bueno que tiene distintos títulos, se llama Economía y Libertad o algo así, o Las raíces cristianas de la economía de mercado, ¿ok? Alex Chafuen se llama. El libro es muy bueno y estudia toda la historia y la manera como nació y se desarrolló y el pensamiento liberal clásico de la Escuela de Salamanca y su influencia en el protestantismo. Tuvo más influencia en el protestantismo que en la Iglesia Católica, ¿ok? Y eso es hasta el día de hoy. Así que ese libro es muy bueno, yo lo recomiendo a mis estudiantes. Como saben los que me conocen, yo doy clases por Zoom los lunes, así que el que esté interesado me puede contactar. Gracias. Interesante esa vista de la escuela de Salamanca, ya que muchas personas, al menos los que no estudian economía, no es como que sea muy famosa entre las personas. No, 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 porque figuran entre los padres del capitalismo, la verdad, los padres de la economía de mercado. Ahí está muy bien desarrollado por Chafuen, eh, eh, y históricamente. Lo que el libro de Chafuen no muestra mucho es los antecedentes de la Escuela de Salamanca, porque la Escuela de Salamanca no nace de la nada. ¿Okay? Los antecedentes de la Escuela de Salamanca uno los puede encontrar en un estudio de Rafael Termes, que se llama, también católico, que se llama
la tradición hispana de la libertad. En Rafael Termes, puede buscarlo en Google. Y también, o sea, estudia el liberalismo clásico antes de la Escuela de Salamanca, estudia los fueros y las cartas pueblas, el fuero de los infanzones y los distintos fueros regionales en la España medieval y cómo influyó en Inglaterra también esa postura de gobierno limitado. ¿Okay? Gobierno limitado, en Inglaterra influyó, por ejemplo, 1215, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, y eso sí ya es muy conocido por la gente que revisa estos temas. ¿Okay? Entonces, por lo menos nosotros los lunes yo siempre hablo de capitalismo y cristianismo, entendiendo por capitalismo lo que sucede con la economía cuando hay gobierno limitado. Cuando hay gobierno limitado que no interviene en la economía, ni en los precios, ni nada, salvo cuando hay algún delito, por ejemplo, si un inquilino mata al propietario de un palazzo, entonces ahí tiene que intervenir el Estado en la economía. ¿Okay? Quien estudia la tradición de gobierno limitado, es decir, gobierno limitado a 3 funciones nada más: justicia, seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura física, y todo lo demás separado del Estado. Quien estudia va a ver que el capitalismo es el proceso económico. Eso lo explica muy bien el doctor Ayau de la Universidad Francisco Marroquín, allá de Guatemala. ¿Okay? El proceso económico, que los agentes económicos, que no son solo los empresarios, también son los trabajadores, son los ahorristas, son los consumidores, los intermediarios, que son malditos para el pensamiento dominante hegemónico, ¿okay? Hacen con la riqueza, que es producirla y distribuirla, pero a través de los mecanismos de mercado y no a través de la mano y coercitiva del Estado. ¿Okay? Entonces, eso se relaciona con el cristianismo y más específicamente la Biblia, sin duda. Claro, ¿usted cree que nosotros como cristianos deberíamos de abrazar las ideas capitalistas y las ideas de la libertad? Las ideas de gobierno limitado. ¿Okay? Ahí hay varios problemas con el lenguaje. Las ideas del gobierno limitado vienen desde que los primeros cristianos resistieron al César en nombre de un concepto bíblico de gobierno limitado. ¿Okay? El problema, y tú lo dijiste, que después surgieron esas otras expresiones, como las ideas de la libertad, ¿okay? Que les gustan mucho en la Marroquín, por ejemplo. A mí no me gusta nada, ¿okay? Las ideas de la libertad. Yo no abrazo las ideas de la libertad. Yo abrazo la idea y el concepto de gobierno limitado y la práctica de gobierno limitado, que es otra cosa. Entonces, eso de las ideas de la libertad, no sé a quién se le ocurrió, pero no fue una buena idea. Para colmo, después vinieron otros, como Vargas Llosa, y también cambió la definición y empezó a predicar que el liberalismo es tolerancia y la tolerancia es el liberalismo. Eso es una pavada, porque la tolerancia es una virtud que practicamos, pero no es una definición del liberalismo clásico, que es gobierno limitado. Después vino mi querido maestro, el doctor Venegas Lynch, ¿okay? Y volvió a cambiarlo y dijo, no, tolerancia no, porque tolerancia implica que uno se siente superior a otro que tolera, entonces el respeto irrestricto al proyecto de vida del oro, eso es peor todavía. ¿Okay? Entonces nosotros en el proyecto 5 Reforma, la propuesta es gobierno limitado. Gobierno limitado solo a 3 funciones, por lo tanto el gobierno separado de los partidos políticos, de la economía, de la educación, de la salud y de las jubilaciones y pensiones, y también del deporte,
el arte y la ciencia y demás. El Estado no tiene nada que ver ahí, no tiene nada que hacer ahí. Como digo, gobierno limitado a solo 3 funciones y gobierno limitado también en poderes, atribuciones y competencias solo para cumplir esas funciones y nada más. Y también en recursos, o sea, dinero necesario para cumplir esas 3 funciones y nada más. ¿Ok? Eso es lo que implica esto que dice mucha gente, ¿no? Supuestamente liberales, no, que hay que reducir el Estado y bajar los impuestos. Sí, pero ¿dónde pones la tijera? Cuando la gente de izquierda te hace esa pregunta, que es una pregunta muy válida, ¿dónde pones la tijera? Entonces ahí, por culpa de, de esas abstracciones inútiles como las ideas de la libertad, la mayoría de los liberales, los sedicentes liberales, no tienen respuesta a esa pregunta de dónde pones la tijera para recortar el Estado. Porque no tiene una idea clara y cristiana, diría yo, okay, de los límites del Estado, las funciones del Estado, para qué el Estado sirve, para qué existe, para qué lo pagamos, y para qué no sirve, no existe y no lo deberíamos pagar. Entonces, nosotros en el proyecto 5 Reforma, eso es lo primero que le explicamos a la gente. Vea, el Estado no sirve para educar, el Estado no sirve para curar a los enfermos, el Estado no sirve para atender a los ancianos ni los niños, y todo lo que, desastres que tenemos del desempleo, los ingresos que nos alcanzan, la violencia y demás, es por culpa de no haber entendido desde hace 100 y pico de años cuáles son las funciones del Estado, cosa que muchos sedicentes liberales tampoco entienden. Entonces, ¿para dónde va? Claro, usted mencionaba las funciones del Estado cristianamente hablando. ¿Cuáles serían? Porque Bueno, mencionó también digo, bíblicamente. 3 y nada más que 3: seguridad, justicia y infraestructura. Ahora, en la Biblia, primero tenemos que aclarar con respecto a la Biblia, que la Biblia toda entera, no un versículo separadito ahí, a este versículo, la Biblia sostiene la cosmovisión cristiana, o sea, la visión cristiana del mundo. Cómo es el gobierno, cómo debería ser, etcétera. Pero entonces, cuando te mencionas la Biblia, te dice, ¿dónde está el versículo? El versículo, deme el versículo. La expresión gobierno limitado no figura en ningún versículo, no figura en ningún versículo. Pero usted se lee, por ejemplo, el capítulo 8 del libro 1 de Samuel, 1 Samuel 8, ¿okay? Y usted va a entender lo que es el estatismo y cómo Dios aborrece el estatismo. Léase completo el capítulo 8, de 1 Samuel, y después léase en los 3 evangelios sinópticos la más clara definición de nuestro Señor Jesucristo, está en los 3 evangelios sinópticos, ¿okay? Del estatismo, así como en el Antiguo Testamento la definición está en 1 Samuel 8. Nuestro Señor Jesús dice 3 cosas del estatismo. Dice, primero, es visto como normal o algo así que en las naciones que los reyes se encumbren, ¿okay? Se enseñoreen, esa es la palabra, se enseñoreen sobre las naciones, se arroguen derechos potestades, o sea, que legítimamente no tienen, no les cabe, no les corresponde. Y tercero, y encima que se hagan llamar bienhechores. Esa es la nota de populismo, ¿no? La tercera. Entonces, una vez que está allí, se leyó, porque ya que quiere versículo, bueno, vamos a darle versículo. Ok. Una vez que se leyó ese material bíblico, entonces puede leer, por ejemplo, 1 Reyes 12, 2 Crónicas 7:14, ya se le pueden dar una tonelada. Yo los tengo en mi libro Las leyes malas, que como digo, es un libro guatemalteco.
¿ok? Que yo hice en Guatemala. Si quieren más versículos, ahí los tienen. Es decir, en la cosmovisión bíblica, es decir, la visión cristiana bíblica del mundo, lo que tiene que ver con política, economía, servicios sociales, la familia, las funciones de la familia, las instituciones. Bueno, esa cosmovisión bíblica, ¿okay?, incluye en la parte de gobierno la doctrina del gobierno limitado. Después, esa doctrina ha ido adoptando otros nombres que ya los mencioné y no son adecuados, ¿ok? Pero hay dos nombres que sí son adecuados y que yo los cito siempre porque uno es para los católicos y el otro para los protestantes. El de los católicos es la doctrina de la subsidiariedad del Estado, pero bien entendida, ¿ok? Porque mal entendida sale justificando cualquier socialismo, porque la subsidiariedad del Estado, es decir, donde las fuerzas del mercado, es decir, la sociedad civil, no hace un aeropuerto en Chiquimula, hay que hacer un aeropuerto en Chiquimula, el Estado viene a hacer un aeropuerto. ¿Ok? Esa es la doctrina de la subsidiariedad del Estado mal entendida. Bien entendida significa gobierno limitado, o sea, el gobierno es para esto, y de resto es la sociedad civil a través de las empresas, las asociaciones voluntarias, la familia, las iglesias también, los partidos políticos que son por naturaleza privados, lo hace. Y si no lo hace, a lo mejor es porque no hay demanda suficiente y no es rentable. Entonces no habrá aeropuerto en Chiquimula. ¿Ok? Entonces, eso para los católicos. Y para los protestantes, la doctrina de la soberanía de las esferas de Abraham Kuyper, que fue un pastor hace más de 100 años en los Países Bajos, muy influido por un autor protestante que se llama Groen van Prinsterer, que tiene un libro muy bueno que se llama Incredulidad y Revolución. Y Kuyper es el de las 6 lecciones de calvinismo, ¿ok? Y el equivalente, digamos, de la subsidiariedad en los católicos es la soberanía de las esferas. Es decir, en el plan de Dios para la sociedad humana, para cada una de las sociedades humanas, está en que haya diversas instituciones y no sea el Estado el que se encarga de todo, sino que haya instituciones como la familia, la empresa, la docencia, la escuela, incluyendo la universidad, por supuesto, el ejercicio de las profesiones, el zapatero, el que vende salchichas o el que las hace, ¿ok? Incluso la iglesia también tiene funciones, la función de educar y la función de curar a los enfermos, atender a los ancianos, a las viudas y los huérfanos, todo eso son funciones de la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia, muchas iglesias cristianas, lo tienen abandonadas, y las tienen abandonadas porque se le han encargado al Estado, ¿no? El Estado el que está encargado. Y bueno, padecemos las consecuencias de esos trágicos olvidos, ¿ves? Alejandro. Entonces, ahí estamos, como te digo, todos los lunes hacemos esta enseñanza. Y bueno, a nosotros, a todos, cuando nos invitan a programas como este, bueno, damos una idea de lo que es el proyecto 5 Reformas, que se ajusta a una cosmovisión cristiana, bíblica. Y dentro de nuestro movimiento hay cristianos protestantes, cristianos católicos. Yo en lo personal soy las dos cosas porque yo soy anglicano, ¿ok? Anglicano más que nada por la historia del anglicanismo, no por lo que el anglicanismo es hoy, porque es mejor ni hablar. Entonces, Alejandro. Claro. Te escucho. Ok, gracias. Pues sí, esto es parte de lo que la iglesia moderna o la iglesia actual no entiende. Y si escuchan, es como usted decía, lo entienden, pero lo entienden mal. Entonces,
llevamos a ideas socialistas, y me gustaría que nos contara un poco cómo es que se han metido las ideas de izquierda o socialistas en la iglesia. Bueno, esa es una historia muy larga, ¿ok? Comienza con un clérigo de mi iglesia que se llamaba Tomás Roberto Malthus, ¿ok? Y su teoría pesimista de la población, ¿ok? Y toda una serie de ideas pesimistas que vienen después, como el pesimilianismo, ¿ok? Dentro de lo que es escatología. Tomás Roberto Malthus decía que como la población crece de manera geométrica y los alimentos de manera aritmética, nos vamos a terminar muriendo de hambre, entonces hay que parar, bajarle 2 a la reproducción y a los nacimientos, ¿ok? Y recomendaba una serie de remedios y demás. Malthus influyó en Charles Darwin, ¿ok? Mucho del mismo Darwin reconoce que la lectura del libro de Malthus le abrió muchos horizontes. Entonces, y después de Malthus y Darwin viene Marx. Marx se basó mucho en Darwin, que a su vez se había basado en Tomás Roberto Malthus. Marx reconoce la influencia de Darwin y pretende dedicarle su libro El Capital, y Darwin rechaza la oferta, ¿okay? Porque le dice en una carta muy linda, muy diplomática, Darwin le dice a Marx, le responde que muchas gracias por el honroso ofrecimiento, pero no lo puede aceptar Darwin porque no sabe nada de economía. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí. Pero las ideas de Malthus, de Darwin y de Marx se empezaron a meter dentro de las iglesias cristianas. Principalmente la mía, la iglesia anglicana y la iglesia católica romana. ¿Ok? Empezaron, esto estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿okay? Y para llegado el siglo XX había mucho marxismo infiltrado en las iglesias cristianas. Y esto siguió y avanzó mucho. ¿Okay? Yo ayer grabé un programa de Libertópolis con Jorge Chapa, lo puede buscar si quiere, sobre esto, cómo avanzó en la iglesia católica romana, a la cual yo pertenecía hasta mis 30 o 40 años y en la cual fui educado por los jesuitas. Los jesuitas fueron los principales impulsores de las ideas anticapitalistas, porque relacionaban el capitalismo con el protestantismo. Y como los jesuitas es una orden que fue creada para combatir el protestantismo y todo lo que tuviera que ver con el protestantismo, a partir de la publicación del libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, dijeron, ¿no ve? El capitalismo es una cosa de protestante, entonces hay que ser anticapitalistas. Y hay un jesuita en especial, el padre Henry Special, esto lo cuenta Michael Novak en su trabajo. Este jesuita Special influye mucho a partir de la Rerum Novarum de 1891, influye mucho en las encíclicas sociales, que son todas terceristas. ¿Qué significa tercerismo? Bueno, léase las encíclicas sociales a partir de la Rerum Novarum y va a ver que condenan al comunismo, pero también al capitalismo. Eso significa tercerismo. Eso nos lleva a la tercera vía, que los buenos lectores de Mises, Calle sabemos que termina en el socialismo. La tercera vía conduce al socialismo, ¿ok? El socialismo no es lo que la gente cree. El socialismo es el capítulo 2 del Manifiesto Comunista de 1848, resumido en 10 políticas públicas, que son las que ha insistido después de la muerte de Marx las internacionales obreras, la primera y la segunda. La segunda existe hasta el día de hoy, es la Internacional Socialista, ¿ok?
y han influido en las leyes, en la legislación. Eso es lo que yo, el propósito de escribir yo mi libro Las leyes malas, ¿ok? Y lo que tenemos, el sistema que tenemos, el estatismo que tenemos, es el estatismo socialista, el del capítulo 2 del Manifiesto Comunista. Entonces, la influencia en las iglesias cristianas se hizo cada vez más fuerte, especialmente en los jesuitas. La orden jesuita fue disuelta y los jesuitas expulsados de América y de los demás países a fines del siglo XVIII, pero la orden jesuita fue restablecida en 1815 una vez vencido Napoleón. La orden jesuita, desde su restablecimiento en 1815, se fue apoderando de la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, que hay un papa, el primer papa jesuita, argentino y peronista. Okay. Ahí tiene a quien yo conocí porque fue mi profesor antes de ser cura, o sea, antes de su ordenación fue profesor en un colegio jesuita donde yo estudié bachillerato y me gradué de bachiller. Okay. Entonces, bueno, esa historia de la teología comunista, así titulamos con chapas el programa que grabamos ayer en Libertópolis, okay. La teología comunista es la que ha predominado. Ahora hay reacciones, digamos, un poco en contra, pero no son reacciones buenas. Fíjate, en la intro del video donde estamos, aparece Donald Trump, Bolsonaro y Abascal. Nosotros no estamos en esa línea, ¿okay? No estamos en esa línea para nada. Trump fue una desgracia para los Estados Unidos, una desgracia para los republicanos y para los conservadores, para la derecha en general. ¿Okay? Bolsonaro está perdido, ¿okay? Está perdido y al igual que Trump se aferra a la hipótesis del fraude, pero no hay pruebas. Por ejemplo, en Estados Unidos, las alegaciones de Trump sobre que le hicieron fraude, le robaron la elección, los rusos, qué sé yo, las cosas, las tonterías, los disparates que dice el señor Trump, eso no es verdad, no ha podido probarlo en tribunales. ¿Okay? Y el señor Bolsonaro está adelantando, falta más de un año para las elecciones y ya le está diciendo que le van a hacer fraude y quiere involucrar a los militares y los está preparando para desconocer los resultados de la elección, donde probablemente gane Lula, y eso nos hace mucho daño. Además, muchos de los voceros que se identifican con esta línea están en contra del aborto y la ideología de género. ¿Okay? Nosotros también. Eso es marxismo cultural. Estamos en contra. Pero también estamos en contra del marxismo clásico, que es el Manifiesto Comunista capítulo 2, y es lo que padecemos. O sea, los voceros, yo les llamo conservadores estatistas, ahora hay mucho católico romano que se ha metido en el conservador hispanista, pero antiliberal, furioso. Entonces, los voceros van contra la ideología de género y van contra el aborto, nosotros también, no hay duda, pero como si todo lo demás estuviera perfecto, como si en nuestros países el problema fuera el lenguaje inclusivo y la permisividad con respecto al aborto y nada más, como si en nuestros países la economía floreciera, las empresas les fuera muy bien, los sueldos alcanzara, habría servicio básico, habría educación privada, ¿entiendes? Eso. Y ese es el problema de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, y de en general la gente que se identifica con este conservatismo estatista, que son los pro vida, pero nosotros decimos que son pro vida por la mitad nada más, porque son pro vida en cuanto van contra el marxismo cultural. Ok, hasta ahí los acompañamos, pero nosotros vamos más allá.
Nosotros vamos contra el marxismo clásico, que es la condición que le permitió a las izquierdas tomar el poder, ¿ok? Por eso, desde el poder nos lanzan el marxismo cultural, que no es nuevo porque ya estaba en las obras juveniles de Marx y en la obra póstuma de Marx, firmada por Engels, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, o algo así. Entonces, nosotros les decimos a ellos, porque estos voceros se presentan como batalladores culturales. Pero ¿cómo van a hacer la batalla cultural desde el llano y sin recursos contra las izquierdas en el poder, en control de todos los resortes del poder? Con esto de las novedades, la nueva izquierda no es nueva, ¿ok? A cada rato la izquierda lanza el eslogan, somos la nueva izquierda. Ahora los veo a mucha izquierda que trata de desligarse de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, como diciendo, no, eso no es. Pero lo que pasa es que siempre fue así. Mucha gente empujó y predicó el socialismo, trabajó en favor del socialismo, ¿ok? Muchos años, y cuando el socialismo llega dice, no, esto no. Esto sí, es un ciclo permanente de negación, y entonces viene con la nueva izquierda. Y el problema con los voceros los conservadores estatistas es que se compraron el cuento de la nueva izquierda. No entienden que es un cuento. Pero en fin, hay mucha confusión en esto, Alejandro. Sigamos, dale. Claro, sí, yo también entiendo ese problema de que solo se fijan en ciertos aspectos, pero no van más allá de combatir, porque hay cosas que son realmente importantes, porque yo considero que se combate a la izquierda con educación, porque a la gente le hace mucha falta educándose en las... No solo con educación, ¿ok? Educación nosotros hacemos, pero faltan partidos políticos, que es lo que nosotros queremos construir, ¿ok? Porque los partidos políticos son los principales educadores cívicos y agentes de cambio. Y si no me creen, vean lo que ha sucedido con los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda son los que comandan a las fuerzas de izquierda en la educación, el arte, la cultura, los medios de comunicación, las redes sociales. El partido político es el que fija la línea porque tiene el proyecto. ¿Okay? El proyecto está allí en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla, en la Internacional Socialista. El proyecto es siempre el mismo. Marx, 1848. Ese es el proyecto. Y han sido y son muy perseverantes, ¿ok? Reforzar lo que es marxismo clásico, es decir, tomar el control, la hegemonía de los resortes de poder con el partido a la cabeza. Lo que pasa es que el partido frecuentemente es como el submarino, nada por debajo del agua, y emerge cuando hay elecciones. Y pasadas las elecciones, entonces se vuelve a sumergir y siguen las organizaciones de fachada, que son las ONG, ¿okay? Los sindicatos, las organizaciones feministas, ecologistas, los intelectuales posmodernistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el partido está abajo el agua, pero manda, ¿okay? Comandando la fuerza debajo del agua. Entonces yo me permitiría, Alejandro, señalarte que no es solo educación, hay que hacer partidos políticos para tomar el poder, para desalojarlos del poder de una vez por todas, porque en eso venimos fracasando las derechas. Yo me río un poco cuando los simpatizantes de la línea Trump-Bolsonaro-Abascal dicen que el socialismo ha fracasado. No, el socialismo no ha fracasado. Los que hemos fracasado somos nosotros, la derecha. ¿Okay? El socialismo no ha fracasado para nada. Es el proyecto político, lamentablemente, más exitoso
tal vez de la historia, por lo menos de la historia reciente. Y con reciente me refiero al Renacimiento para acá. ¿Okay? Es el proyecto político más exitoso, ¿okay? Porque si por éxito entendemos el logro de las metas, fíjese usted que las metas están en el manifiesto comunista del 48, ¿okay? Y están todas cumplidas sobradamente. Por ejemplo, el manifiesto dice que hay que imponer un impuesto progresivo. ¿Cuántos impuestos tenemos hoy? Como 20 o 30 y todos son progresivos. ¿Okay? Dice que hay que estatizar la educación, y hoy tenemos la educación estatizada y tenemos también la salud, los partidos políticos, la medicina, las cajas de jubilación, etcétera, todo estatizado. O sea que hemos ido más allá de Marx, ¿okay? Hemos sido marxistas avant la letra y con creces. El punto 5, por ejemplo, es el Banco Central. Y bueno, el Banco Central está establecido en América Latina desde los años 20, ahora los 30, pero el punto 5 del manifiesto comunista en América Latina no lo hicieron no nos fue impuesto desde Moscú, no fue impuesto por la misión Kemmerer, que vino de Estados Unidos a imponer el punto 5 del partido del manifiesto comunista. Fue el doctor Dinero, como le decían al profesor Kemmerer. ¿Okay? Estudie la historia del Banco Central en su país. El único país donde el Banco Central no vino de Estados Unidos, sino que vino de Inglaterra, fue Argentina. O sea, con Sir Otto Niemeyer, que era la misión. Porque Argentina siempre estuvo ligada al Imperio Británico. ¿Okay? Por eso cuando Galtieri invadió la Malvinas, la Thatcher le dijo, oye, creyendo que Estados Unidos iba a apoyarlo a él y no a Inglaterra. O sea, una locura. Propia de la Argentina, que es un país de locos. Yo lo conozco muy bien porque nací, me crié allí recibí educación básica y demás, ¿no? Entonces, Argentina siempre estuvo mucho más ligada al Imperio Británico que a los Estados Unidos. Entonces, de allá, de Londres, nos vino a los argentinos el Banco Central. Y a todo el resto de Washington. Entonces... Y eso es lo que los batalladores culturales no entienden. ¿Me explico? Te escucho. Claro, sí, y eso es algo que no muchas personas saben, de que, por ejemplo, que nos ganaron, o sea, prácticamente nos llevan ventaja. Claro que nos llevan ventaja, porque ellos, aplicando las 10 medidas de política del manifiesto del 48, y eso fue en América Latina por lo menos desde 1910, cuando aquí donde yo vivo en México se hizo la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución, digamos, socialista, obrera, agraria, campesina, etcétera, en América Latina. 1910 y 11, aquí donde yo vivo en México. Y empezaron a imponer las leyes marxistas, como por ejemplo la reforma agraria, ¿ok? Bueno, ya en el siglo XIX había algunos antecedentes. Aquí en México, Juárez, en Bolivia, Belzú, eran gobernantes socialistas del siglo XIX, ¿ok? Entonces, pero desde 1910 ya esto vino mucho más fuerte, de México para abajo en el mapa, ¿ok? Desde México hasta Argentina, se impuso a través de la legislación, ¿okay? Por eso los que insisten en la educación parece que no le prestan atención a la legislación, ¿okay? Como por ejemplo Frédéric Bastiat. O sea, Frédéric Bastiat es un tipo que estaba clarísimo que el problema eran las leyes, y entonces hizo un partido político o algo parecido, candidateó para el Congreso, ¿ok? Y se metió a diputado. El problema es que era él solo en la Asamblea Legislativa, y una golondrina no hace verano. El problema es que después vino, por ejemplo, Hayek
con el famoso consejo de que no se metan en política, Sir Anthony Fisher, que no se meta en la política y todo. Eso fue después de la Segunda Guerra, ¿ok? Y eso porque Hayek había entendido, él era austríaco, ¿no? Estaba en Inglaterra ahí como exiliado, ¿ok? Y no entendió bien cómo funcionó la sociedad fabiana a través de la legislación. Después escribió Legislación y Libertad y todo eso, y más o menos fue entendiendo. Y sí, parece soberbio lo que yo digo. Sí, ya sé que están pensando todo el mundo, cree que sabe más que Hayek. Argentino tenía que ser. Bueno, no es que yo crea saber más que Hayek. Lo que pasa es que Hayek lo terminó de ver cuando Thatcher recuperó, aunque no del todo, el Partido Conservador y se hizo primer ministro. En esos días, cuando Thatcher tomó el poder del año 79, era el cumpleaños de Hayek y Thatcher le escribió una tarjeta así, feliz cumpleaños, maestro y tal. Y Hayek le contestó, su victoria es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en mi vida. Okay. Entonces, bueno, ahí Hayek creo que se dio cuenta que la clave no era la educación. Y voy a hacer una cosa traviesa para Guatemala. Okay. Para que me odien más, porque en Guatemala me odia mucha gente, me detesta. Bueno, yo siempre les decía, cuando estaba yo en Guatemala viviendo allá, yo les decía, claro, por eso me odian, que el mozo Ayau tendría que haber fundado un partido político, no una universidad, porque ya tenía el CES, que era el tanque de pensamiento, ¿ok? Y entonces lo que faltaba, el paso siguiente, era el partido político. Si hubiera fundado un partido político en lugar de una universidad, las cosas serían muy distintas hoy en Guatemala y en América Latina. Es para que se enojen, otra razón más, para que se enojen conmigo los chapines. Pero bueno, es la realidad, ¿ok? La realidad se llama nuestro programa de formación e información continua los días lunes. Están todos invitados, Alejandro. Muchísimas gracias, profesor. ¿Por dónde se podrían comunicar a usted para Facebook, las clases? Facebook y Twitter, y que se comuniquen por Facebook y Twitter, y entonces yo ahí les paso mi WhatsApp y nos conectamos. Nosotros damos clases, también sirve, nos ocupamos mucho de entender el mundo en que vivimos, que no es el mundo de la Guerra Fría, ¿ok? El mundo bipolar, ¿ok? Esto voy a decirlo ya para que se enoje todo el mundo, para que se enoje todo el mundo, ¿ok? Putin tiene razón en un punto, ¿ok? En ese punto lo sigue China. Putin dice que después del derribo del muro de Berlín, que no fue caído, porque no se cayó, era muy sólido, ¿okay? Fue derribado. Después del derribo del muro de Berlín y de la implosión de la Unión Soviética, que fue una implosión provocada por Gorbachov. O sea, Gorbachov quería hacer reformas dentro del sistema, pero eso no se podía. Entonces el sistema se fregó. Y entonces la implosión de la Unión Soviética fue en 1991-92, 2 años después del muro de Berlín. Entonces, desde entonces, los Estados Unidos dijeron, con razón, ¿ok? Bueno, ganamos la Guerra Fría, ¿ok? Y claro, ¿quién ganamos? ¿Quién es nosotros? Occidente, ¿ok? Occidente, capitaneado por Estados Unidos, ganamos la Guerra Fría. Ok, pero entonces, ¿qué sigue? What next? La hegemonía global estadounidense. Y eso fue un desastre geopolítico, dice Putin, y en eso tiene razón, porque los Estados Unidos se pasaron 10 años, ¿ok? Los años 90, interviniendo en cuanto país no le gustara el gobierno, le desagradara el gobierno. Eso lo cuenta muy bien el doctor Ron Paul, a quien nosotros seguimos devotamente, es nuestro mentor, el doctor Ron Paul. ¿Okay?
Entonces, bueno, ¿qué pasó? Se expandió la OTAN cuando hubiera debido disolverse. ¿Ok? Porque si ganamos la Guerra Fría, entonces ¿para qué seguimos con la OTAN? Se hubiera tenido que disolver la OTAN, pero lejos de disolverse, se expandió en 2 o 3 oleadas, si usted ve el mapa, es terrible, ¿ok? Directamente contra Rusia. Entonces Rusia reaccionó con Putin después de de Gorbachev, de Yeltsin, reaccionó con Putin y se recuperó, digamos, Rusia. Y la parte que no nos gusta a nosotros, que somos liberales de libre mercado, es que el capitalismo en Rusia es muy de amigotes, muy capitalismo de crony, como se dice en inglés. Pero Putin tiene razón en que el mundo, ante la eclosión de Occidente, sobre todo por la degeneración moral que Putin señala todo el tiempo, con toda razón, ¿ok? Ante la eclosión de Occidente, entonces la decadencia de Occidente, ya anunciada por Spengler y menos enfáticamente por Toynbee hace 100 años o más, ¿ok? Entonces emerge Rusia y emerge China. Y en China se practica un capitalismo que en la base de la pirámide económica, o sea, las grandes empresas, medianas y pequeñas, en la base es muy liberal, mucho más que en Rusia. La dirección del partido, algunos llaman a chino capitalismo de partido único, y es una definición que cuadra mucho con la realidad. ¿Okay? El Partido Comunista Chino, si tú eres un empresario y tienes éxito y pasas a ser una mediana empresa y con miras a ser una gran empresa, sobre todo invirtiendo en el exterior y tal, el partido te llama y te dice, mira, la línea es esta, ¿ok? No te salgas de ahí. Entonces, pero si no llegaste a en China, si no llegaste a ese nivel de la pirámide, vos podés seguir haciendo negocios tranquilamente, mucho más tranquilamente que en Occidente. Y esas cosas enseñamos, pero con documentos, con artículos, papers, ensayos, libros. Hay mucho para estudiar. Y te digo esto porque tú acabas de decir algo. Tú dices, poca gente sabe estas cosas. Sí, es verdad. Poca gente sabe estas cosas y por eso se enganchan en cuestiones. Y especialmente los cristianos. Si volvemos un poco al título de esta conversación, especialmente los cristianos. Hoy tenemos el mundo cristiano en Occidente, está mal enfocado, ¿ok? La Iglesia Católica Romana todavía sigue embarcada en la izquierda en gran parte, ¿ok? Y los que no están embarcados en la izquierda están contra el marxismo cultural, pero del marxismo clásico no, o sea, como si estuviera muy bien que la economía estuviera férreamente controlada por el gobierno, y lo mismo pasa con la educación, la salud, la jubilación, y como si todo eso ellos no tienen nada que decir. El problema es el aborto y la ideología de género, el lenguaje inclusivo y el matrimonio homosexual, la adopción homoparental y toda esa cosa. Ahí está el problema, como si todo lo demás estuviera de maravilla. Entonces, eso por el lado católico romano. Por el otro lado, el cristianismo en América Latina, sobre todo, y mucho en Estados Unidos, porque el pentecostalismo nos vino de Estados Unidos. Y el pentecostalismo, entonces, los pentecostales, el que no se inclina a la izquierda, está metido en una onda antipolítica y partidofóbica, ¿ok? Nosotros en América Latina, lamentablemente, no tuvimos reforma protestante, ¿ok? En América Latina pasamos. En materia de religión, ¿cómo ha sido la religión dominante en América Latina? Bueno, pasamos del paganismo al catolicismo popular.
o sea, de los chamanes y los encantamientos y todo eso, incluyendo el sacrificio humano, aquí en México los aztecas, okay, al catolicismo popular, ¿ok? El catolicismo de la santa patrona de la ciudad y todo eso, es el catolicismo de la devoción popular católica, ¿ok? Y de la devoción popular católica pasamos al pentecostalismo latinoamericano, que ya sabemos lo que es. Entonces somos países en la religión subdesarrollados. O sea, me refiero a la religión cristiana, subdesarrollado. ¿Ok? Entonces, no hemos tenido reforma protestante. Y por eso, bueno, la mayor parte de los pentecostales, ¿no? Iglesias y pastores, y laicos también, pueblo llano, no se reconocen protestantes. De hecho, cuando nosotros los protestantes festejamos el 31 de octubre, ellos dicen, no, eso no es común, nosotros no somos de Lutero, somos de Cristo. Ah, la pucha. Sí, he oído ese comentario. No celebramos porque no seguimos a Lutero. Y los católicos, especialmente duros con mi iglesia, ¿no? Sí, la iglesia anglicana que fundó Enrique VIII porque decapitaba a la esposa y se quería casar. Y no, eso no es así. La iglesia de Inglaterra, Church of England, ¿okay? Se remonta al siglo II, al segundo, tercero de la era cristiana. ¿Okay? En todo caso, lo que hizo Enrique VIII fue separar a la iglesia de Roma, ¿okay? Pero la reforma la hizo el obispo mártir Thomas Cranmer. Él hizo la reforma, ¿okay? Inglesa. Una de las razones por las que yo soy anglicano es porque la iglesia católica de Inglaterra fue la única que se reformó. Porque las otras no se reformaron. ¿Por qué existe la iglesia luterana? Porque la iglesia de Alemania no se reformó. Y lo mismo con la iglesia presbiteriana y demás. O sea, la iglesia de Inglaterra sí se reformó. Y la que estabilizó la reforma fue Isabel I, ¿okay? Y los sucesores de Isabel I tuvieron la genial idea de resolver el problema entre anglocatólicos y angloprotestantes, diciendo, bueno, va a haber dos iglesias aquí adentro, como si hiciera dos partidos, ¿no? La alta iglesia y la baja iglesia. Entonces, cuando uno dice yo soy anglicano, C.S. Lewis decía, le preguntan, ¿de la baja o de la alta? Entonces, la respuesta de Lewis era, ni tan baja ni tan alta. Yo le digo a mis amigos católicos romanos, ustedes tienen que hacer como hicimos hace 300 o 300 años, la iglesia de Inglaterra, o sea, tener una alta iglesia y para los conservadores, los tradicionalistas y demás, y una baja iglesia para los más pro-evangélicos, ¿ok? Pero bueno, si lo hubieran hecho, bueno, las cosas hubieran sido mejor, no hubieran tenido problemas como ahora. Por ejemplo, hace poquito le fueron al Papa Francisco con el camino sinodal de la Iglesia Católica en Alemania, y le dijeron, pero esto es una reforma protestante, el camino sinodal es un cisma y demás. Y entonces el Papa Francisco, con un humor muy argentino, le dijo, pero dígale a los alemanes que en Alemania ya hay una iglesia protestante hace 500 años, en algunos aspectos es muy buena, de modo que no hace falta hacer otra. Pero bueno, eso le pasa a los católicos romanos porque no han tenido, no han oficializado las corrientes diferentes dentro de la iglesia. Insisten en que la iglesia es y debe ser una monolítica y pensar todos iguales. No pueden pensar, no piensan todos iguales. El obispo Lefebvre, por ejemplo, no pensaba igual que Leonardo Boff.
Porque, entonces no podían estar en la misma iglesia. Y bueno, y entonces tienen todos los problemas que tienen ahora. Que me imagino que sí, sí, yo sé que en Guatemala también, ¿verdad, Alejandro? Claro, de hecho, acá tenemos un cardenal, Ramazzini. Ramazzini, así es, que está muy metido con la izquierda. Sí, sí. Bueno, yo eso lo viví en mi escuela secundaria, cuando el, Bergoglio era un seminarista, era un maestrillo, así se les decía entre los jesuitas en aquella época, a los seminaristas que iban a enseñar a los estudiantes de secundaria, ¿no? Y yo conocía a Bergoglio y a todos los de su promoción, que eran todos comunistas, ¿okay? O casi todos, ¿okay? Eran casi todos comunistas, nos enseñaban mucho el libro de Calvé, es un libro de los años 50, justamente el Concilio Vaticano II fue cuando yo estaba en el colegio. Entonces el libro de Calvé era El pensamiento de Carlos Marx, y ese libro, un libro enorme, había que tragárselo, y además había que leer al maestro de Calvé, que era el padre Luis José Lebret, ¿ok? Y bueno, ahí había que dar dos saltos, digamos, del tercerismo de las iglesias, de las encíclicas papales, a la izquierda, al socialismo. Y lo daban muy fácil porque decían, a ver, las encíclicas sociales condenan al comunismo porque es ateo, ¿ok? Principalmente. Pero nosotros somos cristianos comunistas. Había una revista que se llamaba Cristianismo y Revolución. Nosotros no somos ateos, así que nosotros podemos hacer el socialismo en nuestro país. Y eso era el primer salto del tercerismo, que, o sea, la condena al capitalismo y al comunismo por igual, o ambos, y el segundo era del socialismo a la vía armada. Ahí enseñaban Camilo Torres, el cura guerrillero y todo eso. Bueno, de hecho, muchos de mis excompañeros terminaron en la guerrilla y poco tiempo después, uno que se sentaba al lado mío en la banca fue el que condujo el auto que secuestró y mató a Aramburu, aunque después parece que a Aramburu no lo mataron ellos, pero sí lo secuestraron. Son cosas que pasan en la Argentina, o pasaban en esa época. Entonces, digamos, la cosa viene mal desde hace muchos años. También en El Salvador, ¿okay? Los jesuitas también hicieron un movimiento de izquierda muy grande en todo El Salvador, en Brasil también. Entonces, eso, pero lo importante era que mientras los guerrilleros tiraban tiros y ponían bombas, igual que la ETA en el País Vasco y el IRA en Irlanda, ¿okay? Todos de extracción católica también, ¿okay? Mientras ponían bombas y secuestraban y mataban y cobraban 60 millones de dólares de aquella época, como en el caso del secuestro de Lobón, los legisladores firmaban las leyes que venían de la Agencia de las Naciones Unidas, segunda mitad del siglo pasado, ¿okay? Principalmente. Y antes de la Sociedad de Naciones. Entonces siempre hubo en América Latina una izquierda guerrillera y una izquierda legisladora, ¿okay? En todos los partidos, no solo los de izquierda, ¿okay? Entonces, tenemos ahora las leyes malas, por eso yo escribí el libro, Las leyes malas, pero nadie, o muy poca gente se fija, porque como tú bien dijiste, muy poca gente sabe de estas cosas. En Guatemala y fuera de Guatemala, ¿verdad? Claro, creo que también parte del problema en Latinoamérica es que la cultura no les gusta leer e informarse.
Correcto. Bueno, yo escribí por ahí un artículo que se llama 10 malos hábitos culturales. Búsquelo en Google. Malos hábitos culturales. Tenemos o sea, bueno, y con esto vamos terminando, porque ya está el reloj. No vamos a abusar mucho del tiempo de tuyo ni el de tus oyentes. Mira, Claro. nosotros los latinoamericanos nos gusta decir que somos muy especiales. Sí, es verdad, somos muy especiales. Somos emotivos, sentimentaloides, bochincheros, fiesteros, ¿ok? Samba, carnaval, fútbol, o sea, eso somos superficiales, ¿ok? No nos gusta estudiar, no nos gusta investigar, ¿ok? Queremos todo, y somos inmediatistas, queremos todo ya, sin esfuerzo, ¿ok? Por eso el capitalismo es tan difícil entrar en América Latina. Queremos todo ya, sin esfuerzo, ¿ok? Somos muy dados al chiste, a tomarnos todos en chiste y tal, y que yo. Bueno, no está mal tener sentido del humor, pero hay veces que te tomas a chiste cosas que son muy serias. Y lo que es peor todavía, te tomas en serio cosas que son para chiste. ¿Ok? Eso pasa en América Latina. ¿Ok? Entonces tenemos malos hábitos culturales. Yo en ese artículo enumeré 10 nada más, pero hay muchos más. ¿Ok? Entonces nosotros somos alegres, somos cálidos y todo eso. Y tenemos muchos defectos. Y lo peor de todo no es tener defectos. Lo peor de todo es cuando tú tomas tus defectos y crees que son cualidades, que son virtudes. ¿Okay? Eso es lo peor, y eso nos pasa en América Latina.